Este ejercicio de análisis corresponde al examen de selectividad del año 2016, convocatoria de junio, opción A. Y nos dan una función de R en R definida por x partido x cuadrado más 1. En el apartado A nos piden que estudiemos las asíntotas. Evidentemente asíntotas verticales no hay porque dominio es todo R. Por tanto, vamos a pasar a las asíntotas horizontales. Tendríamos que estudiar límites por la derecha, o sea, hacia más infinito y hacia menos infinito, pero al ser una función racional coincidirán. Por tanto, vamos a hallar solamente el límite cuando x tiende a infinito de x dividido x cuadrado más 1. Pero al ser una función racional y el denominador es de mayor grado, es igual a 0. Por tanto, tiene asíntota horizontal y es y igual a 0. También nos dice que calculemos los puntos de corte de las asíntotas con las gráficas. El único que podemos calcular es con la asíntota horizontal, x partido x cuadrado más 1 es igual a 0. El denominador, pasa al segundo miembro multiplicando por 0, es 0. Por tanto, cortan el punto 0 y sus coordenadas, el punto con sus dos coordenadas sería el 0. Y si sustituir en la función el 0, que nos sale 0. Por tanto, corta a la función en el 0, 0. En el apartado B nos piden que hallemos los intervalos de crecimiento y extremos. O sea, el crecimiento y decrecimiento tendremos que ver el signo de la derivada y los extremos tendremos que ver cuando la derivada se anula y confirmarlo con la segunda derivada. Por tanto, vamos a hacer la primera derivada de la función, que sería derivada del primero del numerador x por el denominador, sin derivar, menos numerador por derivada del denominador, que es 2x, dividido x cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es igual a 1 menos x cuadrado menos 2x cuadrado es menos x cuadrado, dividido x cuadrado más 1 al cuadrado. Si descomponemos el numerador, para que no sea más sencillo, sería 1 menos x por 1 más x, ya que es una identidad notable, dividido x cuadrado más 1 al cuadrado. Es evidente que la derivada es igual a 0 siempre que el numerador sea igual a 0. Y como son dos factores, el numerador se anula. En este caso, si 1 menos x es 0, significa que x es igual a 1, y si 1 más x es 0, se anula para x igual a menos 1. Por tanto, estos dos puntos nos van a servir para estudiar el signo y además son posibles extremos. Tenemos que saber todavía si lo son y qué tipo de extremos son. Pero nos va a servir esta descomposición para calcular el signo de la derivada. Nosotros tenemos menos 1 y el 1, y en nuestro caso la derivada tenemos un factor x menos 1, x más 1, que es el segundo, da igual cómo se ponga cuando es positivo, x cuadrado más 1 al cuadrado, y vamos a ver cuál es el signo final de la derivada. Vamos a estudiar el signo de cada uno de estos factores. El del primero, 1 menos x, es positivo antes del 1 y negativo después del 1. El x más 1, negativo antes del menos 1, positivo después de su raíz. Esta expresión al cuadrado, evidentemente, siempre es positiva. Por tanto, la derivada sería más por menos por más
menos, más por más por más, más, y menos por más, menos. Por tanto, esta función decrece el primer intervalo, o sea, de menos infinito a menos 1, y también decrece desde el 1 a más infinito, el último intervalo. Y en cambio crece en el intervalo medio, o sea, entre el menos 1 y el 1. Ya tenemos hecho lo que es la segunda el signo de la derivada y por tanto el crecimiento. Vamos a ver estos dos extremos que había como posible extremos, qué tipo de extremos son. Aunque por el crecimiento evidentemente pues ya se sabe cuál es, ¿no? Pero para hacerlo correctamente vamos a hacer la segunda derivada de la función. Voy a partir de la expresión media, que es más fácil de derivar que las otras. Sería derivada del numerador menos 2x por x cuadrado más 1 al cuadrado menos 1 menos x cuadrado por la derivada del denominador, que sería 2x cuadrado más 1 por 2x, o sea, la derivada de x cuadrado, dividido entre x cuadrado más 1 a la cuarta. Para ver qué tipo de extremos son, pues yo voy a sustituir en la segunda derivada el menos 1 y voy a sustituir en la segunda derivada el 1. Al sustituir el menos 1, evidentemente, esta expresión, esta sola, hace que se anulen los dos puntos en la segunda parte del numerador, con lo cual siempre va a ser 0. Nos centramos entonces en la primera. Menos 1 al cuadrado es 1, 1 más 1, 2, por tanto sería 4. 4 por 4, 4, perdón, por 2, 8. Dividido, menos 1 al cuadrado es 1 y 1, 2, 2 a la cuarta, 16. Por tanto sale mayor que 0 y aquí tenemos un mínimo en el punto menos 1. Y ahora vamos a ver la segunda coordenada. Recordar que para hallar la segunda coordenada siempre hay que venirse a la función principal. Si sustituyo el menos 1, tendremos menos 1 partido por 2, o sea, menos 1 medio. Ahora vamos a sustituir en la segunda derivada el 1. Como voy a recordar, esto ya es 0 porque 1 menos 1 es 0. Nos centramos en la primera expresión. 1 más 1, 2. 2 al cuadrado es 4. 4 por menos 2, menos 8. Dividido 2 a la cuarta, que es 16, menor que 0. Por tanto, hay un máximo en el punto 1 y volvemos a la función principal a sustituir el 1. 1 partido 1 más 1 es 1 medio. Ya tenemos todo estudiado y ahora nada más que nos falta calcular, o sea, hacer el apartado C, pues lo podemos hacer perfectamente aquí, que es esbozar una gráfica de la función. Vamos a poner los ejes y ya los puntos que nos han ido saliendo. En este caso tenemos que pasa por el 0, 0, o sea, la función pasa por aquí. Vamos a suponer que esté aquí el menos 1 y aquí el punto 1. Aquí vamos a tener el 1 y aquí el menos 1. Tiene un mínimo el menos 1 menos 1 medio. O sea, más o menos estará aquí, el mínimo. O sea, que la función hará una cosa así. Y en el 1, 1 medio, vamos a tener un máximo. Por lo tanto, la función hará algo así. Pasa por el 0, 0, o sea que esta función más o menos subirá desde el menos 1 hasta el 1, porque es creciente entre menos 1 y 1. Entonces esta función hará algo así.
Y además tiene una asíntota horizontal en el 0. O sea que hacia más y hacia menos infinito tenemos nosotros que pegarnos al eje Y. Hasta el menos 1 nos salió que era una función que era decreciente, por tanto esta función pegándose al eje Y tiene que ir decreciendo hasta este valor. Y a partir del 1 sale también decreciente, o sea, tiene que ir bajándose la función hasta pegarse y pegándose poco a poco al eje X. Y esta sería un esbozo de la gráfica de la función.